Buenos días a todos. Mi nombre es William Fernando Ávila Zabaleta. En esta ocasión vamos a realizar un tema fundamental en el ámbito académico y profesional de los derechos de autor, especialmente dentro de los espacios educativos como las aulas universitarias. Vamos a abordar los derechos normales y patrimoniales de los autores en concepto de plagio, las consecuencias de incurrir en esta falta y cómo podemos prevenir este tipo de situaciones. Además, nos apoyaremos en algunas sentencias relevantes en el análisis de la legislación vigente. Concepto de bien jurídico en los derechos de autor. Empecemos con lo básico, que entendemos por derechos de autor y por qué son considerados un bien jurídico. Los derechos de autor protegen la obra de autor, es decir, las creaciones originales que tienen una manifestación de creatividad. Este derecho está dividido en dos categorías principales: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Derechos morales son los derechos que tiene el autor sobre la integridad de su obra, el derecho a ser reconocido como autor y a oponerse a cualquier modificación que distorsione su creación. Se consideran inalienables, es decir, que no se pueden ceder ni renunciar. Derechos primordiales son los derechos económicos sobre la explotación de la obra, como la producción, distribución y comunicación pública. Estos pueden ser cedidos o licenciados a terceros a cambio de una remuneración. Por otro lado, el plagio es la copia no autorizada de una obra ajena, presentándola como propia. En el ámbito educativo, el plagio se da cuando un estudiante presenta ideas, texto o trabajos de otro autor sin citarlos adecuadamente, violando tanto los derechos morales como patrimoniales de dicho autor. Sentencia y doctrina sobre derechos de autor y plagio. Para entender mejor la explicación de estos conceptos, vamos a algunas sentencias y opiniones doctrinales que abordan este tema. Sentencia T330 de 1998. La Corte Constitucional de Colombia, en este fallo, se destaca de los derechos de autor son un bien jurídico protegido por la Constitución, ya que incide directamente sobre la libertad de creación y expresión, elementos esenciales en una sociedad democrática. La Corte establece en el plagio no solo es un atentado contra la
propiedad intelectual, sino también contra la moral del autor. Sentencia C-567 del 2001. En este caso, se reafirma la protección de los derechos morales del autor preciado, que estos derechos son irrenunciables, incluso si el autor decide vender los derechos patrimoniales de su obra. Es cuando la doctrina, dos autores importantes sobre esta materia son Carlos M. Rivas, quien sostiene que el plagio es una forma de fraude intelectual que afecta no solo a los derechos patrimoniales del autor, sino a la credibilidad y confianza en la educación y la investigación. Hernando Delvis Echandía, quien argumenta que los derechos morales son irrenunciables y trascendentales, pues protegen la identidad del autor y la relación que tiene con su obra. Consecuencias penales disciplinarias del plagio. Ahora pasaremos las consecuencias que tienen plagio tanto a nivel penal como disciplinario. Consecuencias penales: según el Código Penal colombiano, el plagio puede estar tipificado como delito de falsedad documental y parietaria intelectual. En el artículo 271 del Código Penal se establece el quien con fines de lucro use una obra protegida sin autorización del autor puede ser sancionado con prisión, además de falsificación de autoría. Está sancionado bajo los artículos relacionados con los fraudes y las falsificaciones. Consecuencias disciplinarias en el ámbito educativo. En el contexto de un reglamento universitario como el de la Universidad de Arandina, el plagio se considera una falta grave según el reglamento estudiantil. Los estudiantes que incurran en este comportamiento pueden enfrentar sanciones académicas que van desde la reprobación del trabajo o examen hasta la reprobación del trabajo hasta la expulsión de la institución, dependiendo de la gravedad del caso. El plagio afecta la integridad académica de los principios de honestidad que deben prevalecer en los entornos educativos. Forma de evitar el plagio. Finalmente hemos de cómo evitar caer en el plagio, ya que la prevención de la clave para evitar: 1. Citar correctamente. Siempre la uses una idea, frase o concepto de no sea de un autor. Debes citar la frase adecuadamente existente. 2. Parafrasear y reinterpretar, si bien puedes utilizar la información de otros autores. 3. Desarrollar tu propia voz académica. Es fundamental que a medida que a veces en tu formación desarrolles tu propia perspectiva. En resumen, los derechos de autor son fundamental para la protección de la creatividad y el trabajo intelectual. El plagio no solo es una violación legal, sino también una falta ética que puede tener serias consecuencias.
Muchísimas gracias.